Es uno de aquellos vídeos que te invito a que estés hasta el final. ¿Y por qué lo digo? Porque estamos siempre acostumbrados a que todo tiene que ser rápido. El conocimiento tiene que ser rápido, el paquete de Amazon tiene que ser rápido, también tener unos abdominales tiene que ser rápido, entonces también el conocimiento, los vídeos de YouTube tienen que ser rápidos. Entonces ya no tenemos esa paciencia para ver vídeos de 10, 20, 30 minutos porque necesitamos dopamina, ¿no? Entonces, si vas con esa mentalidad, realmente no vas a conseguir nada. No solamente en la inversión, sino en muchas cosas. Y después de comentaros esto, este vídeo va a durar lo que tenga que durar porque son vídeos que aportan muchísimo valor y que sé que muchos de vosotros lo vais a agradecer a largo plazo, ya que creo que en los próximos meses muchas personas se van a arrepentir de no haber escuchado todo lo que he ido comentando, ya no solamente en este vídeo, sino en todos los vídeos que estoy subiendo en el canal. Porque son muchos comentarios diarios de gente que está ganando dinero. Qué casualidad, ¿no? La narrativa gaming, ¿no? Todo el mundo diciendo, no, es que el gaming no tiene futuro, bla, bla, bla. Que sepáis que el gaming es la industria que más factura de todo el mundo. Aparte de ello, va a ser la industria que más adopción masiva pueda arrastrar a lo que son las criptomonedas. Porque sí, cada jugador que esté jugando a un videojuego va a ser un inversor, porque tendrá que invertir para comprar armas, porque también va a hacer intercambios dentro de la blockchain, por lo que va a generar una economía y probablemente, pues esa economía, como va con criptomonedas, son inversores. Y lo más interesante es que mucha gente se enterará de lo que son las criptomonedas, de lo que son la blockchain, gracias a los juegos Web3, y esto significará que muchos de estos inversores, jugadores, acabarán invirtiendo en otros proyectos fuera del gaming. Sí, ¿y por qué digo de que es una de las narrativas que probablemente pueda tener más hate a lo largo de los próximos meses o años? Pues porque va a ser la narrativa más clara de la historia de haber podido invertir. Y mucha gente pues se habrá quedado fuera, simplemente porque la gente pues se piensa que el gaming no tiene futuro y es como, tío, es súper evidente de que la adopción va a ser masiva. De hecho, hay muchos juegos Web 2 que van a empezar a implementar tecnología blockchain para convertirse en un juego Web 3 y luego lanzarán un token. Y esta es la narrativa que se van a cumplir con muchos videojuegos, porque el primer bull run de Play to Earn que vivimos en 2021 fue simplemente un scam run. Fue una narrativa de juegos Play to Earn que eran de todo menos juegos. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es leer uno de los hilos que más me ha gustado de Alex Becker. Para mí es uno de los líderes en esta narrativa gaming. Para mí es un referente, es un visionario. Y creo que mi parte de ser visionario y de ser innovador con las cosas viene un poco a raíz de esta persona. Entonces, entraremos más en detalle. También os quiero comentar esto, ¿vale? Que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Y es que muchos juegos, cuando digo muchos es mínimo 50, 70, 100 juegos que se están desarrollando ahora mismo van a tener una adopción mainstream espectacular. Porque el problema que teníamos hasta ahora mismo con los videojuegos es que la gente que jugaba a esos videojuegos no les gustaba. Todos los juegos Web3 eran aburridos, no tenían prácticamente ninguna retención de usuario. Entonces la gente decía, ¿por qué cojones voy a estar jugando a un juego Web3? Y es que encima no estoy ganando dinero, sino que estoy perdiendo dinero. Entonces se quedó una gran mancha de aceite en el ecosistema de los videojuegos Web3. ¿Qué ha pasado? Que durante todo este tiempo hemos visto cómo empresas que llevan décadas creando y desarrollando videojuegos se han empezado a introducir en la tecnología Web3, ¿vale? Por eso, en este caso, lo que va a pasar es probablemente que veamos miles de jugadores, centenares de miles de jugadores, billones de jugadores que empiecen a conectar con juegos Web3. Juegos que realmente estarán bien mamados, chicos. O sea, repito, os impresionaría saber cómo es Play of the Grid, ¿vale? Que en este caso lo está desarrollando Godzilla Games. Estas imágenes de aquí, ¿vale? Son imágenes del propio videojuego. Entonces, de aquí a unos meses veremos muchos streamers de Twitch que estarán jugando a este tipo de juegos. Sí, porque ya no solamente será la especulación del juego, sino yo paso de la especulación, yo lo que quiero es jugar a este juego porque me tiene muy enganchado y porque encima gano dinero si soy bueno. Esto es lo que va a generar este pedazo de bullrun. Y repito, estamos a 30 de noviembre de 2023. Esperemos un poquitín más, porque como más hate tengamos en esta narrativa,
más grande será el crecimiento. Y el hate no viene por el retail. El hate viene de la élite, de los grupos de inversores más grandes del mundo, que hacen creer al retail de que esta narrativa no merece la pena para que ellos se vayan posicionando, porque Ubisoft ya se está posicionando, Epic Games se está posicionando. Entonces, ¿en qué quedamos realmente? ¿Quedamos en que el retail tiene razón? ¿O realmente entendemos lo que está sucediendo y es que la gente que está arriba está haciendo creer a todos los tontillos, con todo el respeto, que esta narrativa no es la que va a funcionar? Simplemente os dejo el balón en vuestro tejado para que le deis una vuelta a la tortilla en el caso de que aún no estéis decididos con esta narrativa. Yo ya os he dicho miles de veces que en este canal, bueno, miles de veces, ya me entendéis, pero he dicho decenas de veces en este canal que la narrativa gaming va a ser algo que vamos a cubrir muchísimo en este canal. Porque es donde yo me he especializado, es donde yo al día de hoy estoy, donde he llegado a nivel económico, invirtiendo sobre todo en el ecosistema gaming, y por eso pues no me quiero despistar y quiero transmitiros todo lo que vaya encontrando, ya sean oportunidades, noticias o simplemente análisis de criptomonedas que pueden tener muchísimo potencial. Entonces, dicho esto, vayamos a por el tweet que a mí me tiene más intrigado, y es sobre todo los scams gaming, ¿vale? En este caso, Alex Becker habla sobre que en el último bullrun hubieron muchos proyectos que estuvieron utilizando assets, ¿vale? Es decir, accesorios, no accesorios, pero elementos de Unity, ¿vale? De la tienda de Unity. Es decir, Unity al final es un motor gráfico donde tiene también un marketplace de assets, ¿vale? Una tienda donde tú puedes tener esos elementos, los puedes comprar, a lo mejor algunos son incluso gratuitos, no soy muy experto en esto, pero tú puedes desarrollar un shooter simplemente con assets que ya están hechos. Entonces, lo que hemos visto a lo largo de los últimos años con el último bullrun del gaming y de las criptomonedas fue que muchos juegos, en vez de crear el juego, hicieron un teaser espectacular, un tráiler del juego, ¿vale? Que a lo mejor les costaron 50.000 euros, levantaron 50 millones, 20 millones de financiación y luego pensaron, ¿por qué nos vamos ahora mismo a esforzar a hacer un videojuego si con 50.000 euros hemos hecho 50 millones de dólares? Eso es lo que pasó. Y por eso vimos tantos click-to-earns, por eso vimos tantos scams y por eso esta industria ha quedado tan hiteada, y hasta que no se vuelva a levantar, que ya se está levantando, aviso, hasta que no esté en máximos históricos, la gente como que no querrá creer, porque en el último bullrun se hizo mucho daño. Vimos una gran cantidad de teasers, de trailers espectaculares, esto hay que decirlo, pero luego no había juego. ¿Qué estamos haciendo nosotros, por ejemplo, con Taitico y qué están haciendo ahora mismo los juegos de verdad? Pues trabajar el producto y seguir financiándose, y luego sacan el teaser. Lo hemos hecho de forma distinta porque son juegos que se han creado en un mercado bajista. Entonces, ten muchísimo cuidado ahora mismo sobre toda la tendencia de juegos Web3 que va a ir saliendo, porque muchos de ellos van a tener simplemente el objetivo de saquearte tu billetera. O sea, no van a querer en absoluto que juegues su juego porque nunca van a tener el juego. De hecho, van a sacar como mucho un click-to-earn, van a sacar una versión muy poco avanzada simplemente para que te calles la boca y sigas comprando el token. Y seguirán haciendo colaboraciones, quemas de tokens, marketing, noticias de prensa en Forbes, en Bloomberg, pero eso al final no hace que la adopción masiva y sobre todo muchos jugadores vayan a jugar ese juego. Entonces, es lo que comenta de que, por ejemplo, él podría ahora mismo comprar un clon entero de Fortnite y crear un gameplay de esto para que la gente empiece a decir, ostras, qué locura el juego este, mira, parece el Fortnite pero es de Web3, guau, es que encima lo están haciendo en un mapa de lava espectacular. Entonces, tener mucho cuidado porque es muy fácil de plagiar. De hecho, si os fijáis, tú puedes comprar prácticamente los assets, ¿vale? En este caso de Cyberpunk, simplemente por $139. Y puedes hacer perfectamente un escenario con un personaje moviéndose hacia adelante, hacia atrás y ganar dinero porque simplemente has hecho una cinemática que te pueda hacer bastante dinero. Entonces, volviendo un poco a lo que él comenta, es esto de aquí, ¿vale? Using temporary assets or premade code is extremely common. For example, in a first-person shooter, the way the character moves, aka the controller and the ammo basic systems are usually pre-built. Es decir, todo lo que estáis viendo en estos gameplays no son mecánicas que ellos mismos han hecho. De hecho, simplemente lo que han hecho es hacer la compra dentro de Unity,
Han puesto los elementos en el mapa, han pillado el personaje y lo que está haciendo simplemente el desarrollador es tirar hacia adelante el personaje, tirar hacia atrás, apuntar, disparar, y esto es un tráiler que a mucha gente le va a parecer espectacular simplemente porque se han descargado assets, y esto personalmente no es el futuro del Web3. El futuro del Web3 es desarrollar desde cero todo tu producto. Luego también comenta que obviamente no hay que apuntar con el dedo a estas empresas que están desarrollando un juego y que están utilizando este tipo de elementos, porque bajo mi sincera opinión, tú puedes desarrollar un producto que tenga algunos assets que ya estén prediseñados, pero lo que no puedes tener bajo ningún concepto es tener un juego entero que esté descargado de un marketplace. Porque ¿a quién quieres engañar realmente? No estás haciendo nada con coherencia, lo que estás haciendo es simplemente hacer una copia de algo que ya existe y lo vendes bajo tu nombre. Lo que pasa es que el retail no sabe de esto. El retail simplemente lo que está viendo es un teaser de $30.000 que es espectacular porque con $30.000 puedes hacer cosas muy chulas. Ven el teaser, ven la página web, les gusta, compran el token y en el roadmap te van siempre retrasando la salida del juego, simplemente para que el hype del juego siga creciendo y los desarrolladores vayan a hacer mucho dinero. Entonces, tenéis que saber distinguir los dos proyectos, los que utilizan full assets y los que utilizan algo de assets simplemente porque no tienen el equipo de desarrollo suficiente, porque no tienen ahora mismo el dinero, entonces están tirando con unos assets de biblioteca. Para eso no hay ningún tipo de problema, pero lo que no podéis comprender y lo que no debéis permitir es que el full 100% del juego sea con assets comprados, ¿vale? Y aquí comenta de que le hace gracia de que muchos proyectos le estén enviando sus pitch deck, es decir, sus PDFs de presentación del juego, pensando de que Alex Becker es tonto y que piensan que les va a aceptar el proyecto colándoles que son assets 3D. Yo ahora mismo con Taitico sé perfectamente cuando un juego es un copycat, es decir, es una copia de otro juego, o cuando están utilizando assets, y sobre todo entender cuál es la intención del proyecto, porque se ve de calle cuando un proyecto simplemente lo que quiere es levantar pasta y cuando no. De hecho, muchos proyectos lo que están haciendo es meter, por ejemplo, partnerships o VCs, es decir, Venture Capitals, y ponen Animoca Brands, ponen GameStarter, ponen Binance Labs y se lo inventan. Y eso realmente es ilegal. No se puede hacer. Lo que pasa es que hay tantos proyectos que les da igual la ética y el dinero de las otras personas, que van a fuego con los teasers, con los assets, con los partnerships. Todo esto es realmente un scam espectacular y va a empezar a salir, chicos. Y yo sé que muchos de vosotros me acabaréis pasando juegos que realmente van a cumplir todas estas características tarde o temprano por Instagram. Así que ir con mucho cuidado. Entonces, todo esto, ¿por qué realmente es malo para ti sobre todo, pero malo para la industria? Sobre todo por lo siguiente. Vamos a ir parte por parte. El 95% de los inversores en juegos y personas influyentes, es decir, influencers o KOLs, que son los Key Opinion Leaders, no tienen experiencia en desarrollo, por lo que mucha gente que sigáis en YouTube, chicos, desgraciadamente os van a promocionar juegos que van a ser una bullshit, van a ser caquita. Pero vais a comprar porque lo dice un influencer, entonces tener sentido propio y criterio propio, tener sentido común y criterio propio para invertir en este proyecto, si sí o si no. Porque que me lo diga un influencer no significa que tenga que comprar, ya que puede ser sobre todo una promoción, ya que hoy en día no sabéis la cantidad de influencers que aceptan cualquier basura por ganar $500.000 a cambio de venderles basura a su comunidad. Si una vez veis esto, huir. Si no son sinceros los influencers con las promociones que están haciendo, huir. Porque yo en los últimos 5 o 6 meses solamente he hecho una promoción que fue la de .fi y lo dije al principio del vídeo y no pasa absolutamente nada. Pero cuando es un influencer que se pasa el día promocionando scams, no sé realmente por qué la gente le sigue apoyando. Entonces, aquí también tenemos otra frase importante y es que veo gente en Twitter, de Crypto Twitter, e inversores impulsando proyectos que son literalmente solo dos tipos juntando activos prefabricados. Y esto es verdad. Entonces, ¿por qué entran muchos influencers? Pues porque realmente no tienen dinero, no ganan dinero de nada. Ganan dinero de las promociones que hacen, no son inversores. Entonces, si no son inversores, te están promocionando realmente basura. Te tienes que olvidar de esa gente. Filtra. O sea, es muy importante que filtréis a qué youtubers o qué creadores de contenido estáis viendo el contenido, porque os pueden hacer perder muchísimo dinero. Me encanta el punto de no subestimes el nivel de basura o de bullshit
que no solo entrará en el espacio, sino que también será empujada por expertos y engañada, ¿vale? Es decir, que están chileando muchos influencers, es decir, gente que tenga alta reputación. Por 10.000 euros perfectamente se pueden vender al diablo y promocionar un scam, ¿vale? No un scam, pero sí un proyecto gaming que no es un juego, sino que es la promesa. Vamos a ver muchos juegos que van a ser promesas antes que juegos. Y a mí esto no me gusta. Yo siempre que estoy hablando de juegos en el canal, son juegos que tienen un equipo de desarrollo serio y que sobre todo os van a dar beneficios a largo plazo, probablemente porque yo los he investigado durante bastante tiempo. También comenta, aprende cómo se crean los videojuegos o al menos aprende a detectar un desarrollo deficiente o código prefabricado que se mezcla. Realmente es muy fácil, es muy fácil. Tú te miras en internet diferentes juegos que son AAA, ¿vale? De Web3 y los comparas con juegos que tú ahora mismo digas, ¡buah, esto es una locura porque lo pintan espectacular! Cuidado, huye. Y para finalizar nos dice de que estemos atentos ya que existe un incentivo masivo para crear y ser un perro absoluto creando videojuegos. Dejaremos este vídeo por aquí, espero que os haya gustado. Quería hacer una reflexión con este hilo de Alex Becker que me ha parecido muy interesante, compartirlo con vosotros y sobre todo me encantaría poder leeros aquí en los comentarios sobre vuestra opinión acerca de este vídeo. ¿Creéis que estoy en lo correcto o creéis que realmente me he tirado un triple y deberíamos de dejar que todo el mundo hiciera juegos y engañar a toda la comunidad? Creo que estoy en lo correcto, así que esto es todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.